Mire. Yo sigo preguntándome, yo te voy a decir algo. Decía, se voltearon despido. Dice, no, no hay despido. Bueno, no hay despido. Yo te pregunto a vos, para que le digamos a los televidentes, Cresta Roja, que es donde anunció el presidente. O sea, ¿cómo es el empleo de Cresta Roja? O sea, entraron todos, eso quiero saber. Es decir, o entraron un tercio y después tenemos un contrato hasta diciembre y de ahí vamos a ver qué pasa. Porque yo lo que vi... ¿Qué quiere? ¿Que entren todo el primer día? Bueno, entonces tampoco... Es una cosa de real. Entonces no creamos si vamos a hablar estamos frente a Jiménez. Una cosa es lo que les gustaría. La verdad a la gente. Pero mire, Cristina fue la primera en devaluar, Kicillof devaluó y aumentó la tarifa. Ni Cristina ni Kicillof. Nosotros lo hicimos una medida mayor. ¿Por qué? Porque el problema era más grave. Cristina y Kicillof, ahí, era un programa diferente a este programa. Totalmente. Entonces, este programa trata de cargarle las tintas al otro para decir, vos teneme paciencia. No hay que cargar tinta. Bueno, yo voy a decir de que hay que tener la paciencia. Los trabajadores tenemos que tener la paciencia, pero los trabajadores, es decir, que ya hemos vivido estas historietas, es decir, seguimos entendiendo de que está bueno todo, es decir, los titulares de los grandes medios, la curita de medios, es decir, y terminamos en un relato que es exactamente el mismo, terminamos usando lo que discutimos, de decir, ayer veía fútbol, pero al rato veía la propaganda del Estado. Por primera vez se discutía de que en fútbol de primer, fútbol para todo, se usaba la cadena, bueno, acá no se usa abajo en el Zócalo, no sé cómo le dicen los televidentes, pero la propagandita de decir, ya está la presidencia, ya está todo. Entonces, decir, cuando hablamos de esto, digamos las cosas claras. Mira, yo no quiero un Estado en esto, yo quiero darle a los compañeros míos empresarios todo lo mejor y ellos el día que les sobre un poco de plata la van a tener. Y yo digo la otra, yo digo, che, yo quiero ser integrante de una sociedad igualitaria porque mi aspiración máxima, ¿sabe cuál es? Es decir, la dignidad, que vayan a estudiar mis hijos, que mi padre se sienta bien porque es jubilado y que todo camine tranquilo. Entonces, el gobierno que teníamos anteriormente fue el que creó la brecha más grande entre los que tenían. Sí, pero yo en el gremio anteriormente, yo no terminé con crisis. No estamos echando la culpa. ¿Vos terminaste con crisis con el gobierno anterior? Yo te pregunto esto, ¿vos terminaste en crisis con el gobierno anterior? Pero obviamente. No me digas que no podías pagar la luz. No podía pagar el gas. Pero ¿cómo no iba a la panadería? Pero si estaba subsidiado. No cambiabas el auto. Pero si lo resolvían. Bueno, pero era un Estado presente. Y está bien. Presente para que en un momento se estrelle. No, un Estado que iba acelerando contra un paredón. En un momento se iba a chocar el paredón. No, ustedes lo chocaron contra el paredón al modelo. ¿Cómo lo vamos a chocar? Y hay dos modelos. Hay un modelo de goteo y hay un modelo de cambiamos de modelo. Ahí lo cambiaron y bueno, está bien. Si van en moto y se quieren subir arriba de un auto. La gente votó el modelo que nosotros propusimos. No, pero el 48% también respetalo, che. Si no ganaron tampoco, no digamos, 51, 48, y muchos engañados, muchos metidos en el relato. Una ley como esta, que en el primer artículo declara la emergencia que ya estaba declarada. O sea, técnicamente la ley no tiene desperdicio, no resuelve nada. Pero además, esta ley técnicamente está muy mal. La ley esta de emergencia laboral. Pero además, una sobreprotección a los trabajadores que ya tienen protección en el derecho laboral. Nada dice de los que no tienen trabajo y de los que están en negro. Bueno, era para proteger a los que tienen trabajo. Sí, nada más. Está muy bien la función del gremialismo. Tiene que defender el trabajo de los que tienen. Ahora, el Estado. El derecho laboral que usted me dice. Pero el Estado tiene que bregar por los que no tienen y generar las condiciones para la inversión. ¿Sabe cómo lo evaden lo que usted me dice? Lo llaman. Se entrenan, Se entrenan. Nosotros tenemos un manual de la Price House, es decir, que dice cómo preparar la cabeza para echar un trabajador. Entonces viene el patrón, no, pero están los manuales. ¿Qué crees que te diga? Viene y te dice, no llegamos a fin de mes. Entonces te arreglan con una prejubilación que te mandan a tu casa con el 60% del salario, te dan una indemnización que te dice, mira, es bien viable, es esto. Entonces nunca llegas al nunca llega la ley que vos decís que tenés la protección, no la tenés. Sí le molesta la doble indemnización, que tampoco para, en eso yo estoy de acuerdo con vos, porque yo creo que no para. Ahora, ¿no le parece que la inflación es el impuesto más injusto para un trabajador? ¿Y para qué la generaron? No, nosotros no la generamos. Pero si vos devaluaste. Sí, el 700% acumulado. Pero bueno, vos devaluaste el de 10.500. Pero tenemos pero porque hay que poner las reglas, pero claro, tu modelo dice que quería eso. El modelo mío decía, hay inflación, pero andás todavía y come pan.
Vos me decís, no quiero inflación, pero no comas pan. Bueno, es una engaña pichanga. Hay inflación, pero no importa porque me alcanza. No, para mí. No. Los trabajadores o los dirigentes gremiales dicen, no importa que haya inflación, total, mientras que alcance la plata a fin de mes. No pongas así. La economía un poquito. Los gremialistas no decimos eso. No me pongas. No lo discutían eso. Los gremialistas no decimos eso. Los gremialistas decimos lo contrario. Saca un poco más y no ponle un poco a la gente. Al gobierno anterior no le poner la potota arriba de la mesa. No le dijeron nada al gobierno anterior. Y no, si estaban contentos, aplaudían. Iban a aplaudir en la primera fila, todos aplaudían, festejaban. ¿Sabes cuántos paros le hicimos los bancarios a Cristina? Que tienen miedo de nombrarla. No, los bancarios sí. 14 paros le metimos por impuesto a la ganancia. ¿Saben con ustedes hoy que estamos discutiendo? Que no echen. Yo preferiría discutir impuesto a la ganancia, sino que me echen gente. También vamos a discutir impuesto a la ganancia. Les pido... Está buena la discusión, les pido un minutito, porque Juli tiene por ahí una información así, dispara aquí en la mesa otro debate. Y bueno, seguimos hablando del veto. En este caso vamos a ver lo que decía Hugo Yasky en relación justamente al veto sobre la ley de emergencia ocupacional, que para contextualizar, esto fue en el marco de la Semana de la Pastoral Social de la Iglesia, así como vimos se reunieron los 4 sindicatos y bueno, opinó sobre esto, dijo que los trabajadores estaban pasando un mal momento y también, bueno, habló sobre esta posibilidad de convocar un paro nacional como medida de protesta ante esta situación. Veamos entonces lo que decía Yasky. Veto presidencial, que fue una muestra de autoritarismo más que de autoridad, y en ese contexto, en una reunión que se hizo a posteriori, las centrales sindicales decidimos avanzar hacia una nueva medida de acción que va a ser un paro nacional o que puede ser también un cese de actividades con movilización. Y ustedes saben que venimos de una ley que proponía una tregua por 6 meses para los despidos, que fue vetada sin que exista ningún fundamento cierto, que hay una situación asfixiante de la pequeña y mediana empresa, una situación social de cada vez mayor deterioro por el aumento de los precios y de las tarifas, y ninguna agenda social para tratar de paliar esto. En ese contexto, creo que es razonable que más allá del tiempo que este gobierno está en ejercicio, lo cierto es que la situación nunca fue tan mala para los trabajadores. Bueno, nos queda poquito tiempo porque yo le había dicho a Ferro que le quería preguntar si ustedes particularmente con la bancaria van a ir al paro, porque si ustedes entienden que el panorama es tan negro y que ha sido una decisión muy equivocada de Macri vetar la ley, ¿van a hacer un paro? No. Nosotros apoyamos me parece que está bueno, porque si derecho constitucional es vetar, derecho constitucional es parar, o sea, mi Macri no se va a enojar, Macri, o no va a vetar el paro. ¿Se va a enojar? Es un derecho constitucional, claro. Tienen toda la libertad para ejercerlo. Y por lo tanto hay que ejercerlo. Y ejercerlo con toda la responsabilidad, o sea, yo creo que nosotros no podemos cambiar, como se está hablando ahora, obra social, es decir, la baja de la obra social, o sea, cambio de la dignidad, o sea, yo creo de que para una social hay tiempo, para todo hay un tiempo. O sea, yo creo que los trabajadores... Me alegra escuchar eso, porque me preocupó hoy porque escuché que las 12 CGT están negociando eso. Y sí, por supuesto, la caja de... Me alegra escuchar que el sindicalismo, que está tan cuestionado, hable de... No, yo creo que hay tiempo para todo. Yo creo de que sobre todo el tema de acompañar dentro de la democracia el tema de la gobernabilidad, sí, los proyectos. O sea, yo no estoy de acuerdo con el proyecto. Y no voy a hacer todo lo imposible para que no llegue. Concientizaré todo lo posible para que nosotros en esta concientización, es decir, el día de mañana tengamos la posibilidad de estar al frente y decir, bueno, esto es un Estado y esto no es un Estado, es decir, esto cae así de cajón. Entonces, yo creo de que para el bien y la salud del movimiento obrero hay que hacer un paro. Qué paradójico. En 12 años de peronismo, nunca, siempre se les prometió y nunca se sentaron en la mesa a ver cómo el Estado devolvía los 45 y pico de millones de pesos que le deben las obras sociales. Lo hizo Macri. Consejo del Salario, se habló, no se hizo. Todavía ¿Quién lo pone? No, esperemos. Bueno. Pero lo convocó no, y ahora ya se han sentado. Pero, el mínimo no imponible lo aumentamos nosotros. Un abuelo mío. El seguro de desempleo, el seguro de desempleo se lo prometieron muchas veces, no se lo dijeron. ¿Quién lo aumentó el seguro de desempleo? Macri. Todas las medidas peronistas, entre comillas, las tomó Macri. Entonces no sé por qué. Mi abuelo es peronista. Por Dios, está bueno. Sí, buenísimo. A ver, ustedes no lograron, en 12 años no lograron eso. Calladito la boca, no se quejaron. Ahora Macri dispone todo lo que pedían y
ahora critican. Me hace acordar un Agüero que decía que él era bueno. Qué divertido. Que él era bueno cuando le iban a pedir, pero malo cuando iba a cobrar. O sea, yo no quiero que Macri haga así, que sea bueno cuando le pide y malo cuando te viene a cobrar. Bueno. Porque te va a dar y después te va a quitar. Gracias a los dos, No, gracias por la invitación. Dos visiones había, como lo planteé en la entrada. Gracias, Javier, gracias, Raúl. No. Pausa y a la vuelta estamos aquí hablando de inflación, de consumo y de las medidas económicas, cómo impactan en los distintos sectores. Un representante de la Unión Industrial, otro de las pymes y otro almacenero.